Buena tarde para todos. El siguiente video corresponde al resultado del trabajo realizado para la asignatura de Control Inteligente orientada por el ingeniero José Escorcia Gutiérrez, del cuarto semestre de la Maestría en Ingeniería Electrónica de la Universidad Autónoma del Caribe, como nota final evaluativa de la cátedra. El grupo de estudiantes se encuentra conformado por Luis Carlos Escorcia Varela, Jorge Iván Villamizar Reales y Nelson Luis Cantillo Guerrero. Sean todos bienvenidos. En este video se presenta una introducción a la teoría y aplicación de la lógica difusa en sistemas de control digital. Para corroborar el análisis teórico se presenta un ejemplo de la aplicación, en el cual se desarrolla en forma detallada el diseño de un lazo de control digital que permita regular la posición de un cartucho de impresión mediante el control de un motor de corriente directa. En este problema se hace un desarrollo paso a paso de la implementación de controladores difusos, específicamente el controlador de mandami. Utilizando el software MATLAB y su herramienta de lógica difusa, se observa la construcción de la función, las entradas y sus conjuntos de pertenencia, así como las salidas, las reglas que son necesarias para dar una salida. La lógica difusa se inició en 1965 por Lotfi A. Sadim, profesor de la Universidad de California en Berkeley. Esta surgió como una herramienta importante para el control de sistemas y procesos industriales complejos, así como también para electrónica de entretenimiento y hogar. Para entender mejor acerca de la lógica difusa, podemos tomar como modelo la comparación con la lógica clásica. Normalmente, esta está basada en una lógica aristotélica, donde solo existen dos valores de certeza o veracidad. Una afirmación puede ser verdadera o puede ser falsa, tomando esos posibles valores. Ahora, la otra alternativa es con la lógica difusa. Ella nos plantea una graduación de posibilidades de veracidad. Pueden existir una afirmación parcialmente verdadera o parcialmente falsa. Es decir, en el ejemplo que vemos a continuación, nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué tan mojada está la ropa? Para la lógica clásica, con dos posibles afirmaciones, estaría seca o mojada. En la lógica difusa, la ropa podría tener al menos 4 estados o más. La ropa puede estar muy seca, un poco mojada o muy mojada. Asignándole valores de certeza o veracidad, podríamos afirmar que entre 0 y 0.25 está muy seca, entre 0.25 y 0.5 un poco seca, y así continuamente. Continuando con nuestra presentación, haremos un repaso de las partes de un control digital común en un sistema. Debe tener siempre un convertidor analógico digital, su computadora digital, otro convertidor para pasarla al circuito de retención, un actuador, obviamente la planta y el proceso, y un transductor que hace que el proceso, mandar la señal a que el proceso se reevalúe. Hablemos ahora acerca del controlador difuso. Trabaja de manera muy diferente a los sistemas de control convencionales. Estos usan el conocimiento experto para generar una base de conocimientos que dará al sistema la capacidad de tomar decisiones sobre ciertas acciones que se presentan en su funcionamiento. Permiten descubrir un conjunto de reglas que utilizaría una persona para controlar un proceso y a partir de estas reglas generar acciones de control. Entre las partes fundamentales podemos decir que una de las principales es la base de conocimiento o reglas. Contiene el conocimiento asociado con el dominio de la aplicación y los objetivos de control. Se deben definir las reglas lingüísticas de control que realizarán la toma de decisiones que decidirán la forma en que debe actuar el sistema. Otra de las partes fundamentales es la fusificación.
que es convertir valores scripts o valores reales en valores difusos. Se asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de entrada con relación a los conjuntos difusos, previamente definidos utilizando las funciones de pertenencia asociada a los conjuntos difusos. Luego está la inferencia, que relaciona los conjuntos difusos de entrada y salida para representar las reglas que definirán el sistema. Se utiliza la información de la base de conocimiento para generar las reglas mediante el uso de condiciones. Sí, entonces, antecedente, consecuente. Y esta última parte principal se encuentra la defusificación. Adecua los valores difusos generados en la inferencia en los valores scripts, que posteriormente se utilizarán en el proceso de control. Se utilizan métodos matemáticos simples, como el método del centroide, método del promedio ponderado y el método de la membresía del medio máximo. Este tipo de lógica se puede definir como la aplicación de la teoría de los conjuntos difusos junto a la extracción de valores reales de problemas complejos. Se basa en reglas heurísticas de la forma sí, un antecedente, entonces, un consecuente, donde el antecedente y el consecuente son también conjuntos difusos, ya sea puros o resultado de operar con ellos. Los métodos de inferencia para esta base de reglas deben ser sencillos, versátiles y eficientes. Los resultados de dichos métodos son un área final, fruto de un conjunto de áreas solapadas entre sí. Para escoger una salida concreta a partir de tanta premisa difusa, el método más usado es el centroide, en el que la salida final será el centroide de un área resultante. Cabe aclarar que cada área es el resultado de una regla de inferencia. Las reglas de las que se dispone el motor de inferencia de un sistema difuso pueden ser formuladas por expertos o aprendidas por el propio sistema, haciendo uso de las redes neuronales para fortalecer las futuras tomas de decisiones. Planteamiento del problema. Se desea controlar la posición XDS del cabezal de una impresora que puede moverse a lo largo de 20 centímetros. El elemento actuador es un motor DC, el cual puede alimentarse en un rango desde -12 a 12 voltios de entrada. Finalmente se encuentra con un sensor para conocer la posición. ¿Cómo lo hacemos? La parte dinámica del motor se compone de dos constantes de tiempo, una eléctrica debido a la inductancia y resistencia del devanado, y otra mecánica debido al roce vicioso y el momento de inercia angular del motor. Una función de transferencia de ejemplo para representar este comportamiento es la siguiente: XDS sobre VDS es igual a S más 1 sobre S al cuadrado más 3 por 10 a la menos 5 S más 2 que multiplica a 10 a la menos 10, donde XDS es la posición de 0 a 20 centímetros y VDS es el voltaje DC del motor, la entrada del motor, que va de -12 a 12 voltios, ambos en el dominio de la frecuencia. Considerando la descripción de la planta y el modelo de la misma, se procedió a diseñar un sistema en base de lógica difusa, el cual se pudiese controlar de buena forma la posición del cartucho en la impresora. Para implementar el controlador difuso, utilizaremos el Toolbox de MATLAB. Para ingresar a él en el Command Window, debemos escribir la palabra FUSI y presionar Enter. Y básicamente es esta ventana con estas tres opciones aquí para cargar archivos que tengamos guardados
para exportar los trabajos realizados a un archivo o al espacio de trabajo. Cuando se exporta al espacio de trabajo nos aparece una estructura en esta área de acá que contiene toda la información para ser utilizada, por ejemplo, en Simulink, como veremos más adelante. Yo tengo el archivo en el escritorio, sin embargo ya está cargado, y los archivos generados son archivos .fis, Fuzzy Inference System, sistema de inferencia difuso. Y básicamente nos muestra de manera gráfica el controlador difuso. ¿Cuáles controladores permite? Controlador de Mandani y controlador de Sugeno. En nuestro ejemplo utilizamos el controlador de Mandani. Se caracteriza por escoger los valores mínimos de los conjuntos de entrada y tener una suma de los resultados de todas las variables de entrada, de los valores mínimos de las variables de entrada, y finalmente mostrar a través de el método del centroide la decisión tomada por el controlador. Inicialmente escogeremos la entrada error. Previamente de entrada aquí le podemos cambiar el nombre y no podemos modificar su rango. Sin embargo, adentro de ella nos permite definirlo. Hacemos doble clic y vemos cómo ya el rango menos 20 a 20 está definido por la existencia de las funciones de membresía previamente creadas. En editar ingresamos a Rules y vemos una ventana donde podemos escribir las sentencias lógicas posibles que hemos definido previamente. Recordemos, si el error es negativo grande, entonces el voltaje es negativo grande, como se muestra acá. Si el error es negativo pequeño, entonces el voltaje es negativo pequeño. Si el error es 0, entonces el voltaje es 0, como se muestra acá. Si el error es positivo pequeño, entonces el voltaje es positivo pequeño. Si el error es positivo grande, entonces el voltaje es positivo grande. Y si tuviéramos más entradas acá, podríamos realizar conexiones tipo OR, tipo AND con ellas, que nos dieran un resultado esperado de los posibles que tenemos. Entonces, lo primero es crear las variables de entrada. ¿Cómo creamos las variables de entrada? En editar, yo puedo borrar todas o borrar las seleccionadas. Vamos a borrar una y a crearla nuevamente. La del error pequeño, positivo pequeño, vamos a borrarla. Se nos ha borrado. Vamos a ver qué nos pasó en Rules. Vemos que la regla donde aparecía esta función de membresía se nos ha perdido. Entonces creemos nuevamente esta función de membresía. Editar, añadir función de membresía. Escogemos el tipo de función. Podríamos agregar una función. Escogemos una función tipo gaussiana y vemos cómo nos aparece con sus diferentes parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Donde aparecen los punticos, ya el máximo, la cresta y los lugares donde alcanza el 0.5 de valor. Vamos a eliminar
esta función gaussiana creada por una triangular. Esta función triangular debe estar centrada en 5. Debe estar centrada en 5 y en los extremos está en 10 por la derecha y en 0 por la izquierda. Le damos enter y ya vemos cómo nos ha vuelto a la normalidad según lo esperado, por cumplir unas reglas que les comentaré más adelante, pero primero coloquemos el nombre error positivo pequeño. Damos enter y agreguemos la regla del error positivo pequeño, que nos dice que cuando el error positivo pequeño se encuentre, entonces tenga un voltaje positivo pequeño. Añadimos esta regla y nótese que el orden en este caso no importa. Aquí en Rule Viewer podemos ver de manera separada las diferentes funciones de membresía creadas. La línea roja representa el valor de entrada del error, que en este caso sería menos 13,8. Teniendo en cuenta que el valor es menos 13,8, la salida esperada o la respuesta del controlador esperada sería un voltaje grande. Este es un error grande negativo. Este es un voltaje grande negativo. Bueno, en este caso llama la atención que no importa en qué valor coloque yo, siempre la salida será menos 8,67 a pesar de que puede llegar hasta 12. Entonces vamos a arreglar eso en la salida. Aquí en la salida hacemos que él pueda llegar hasta 12, que pueda llegar hasta 11. Siempre y que tenga un corte con el eje 0 en 3. Aquí estamos modificando lo que es el trapecio izquierdo, que es el voltaje negativo grande. La idea es que nos permita obtener valores más altos y de esta manera responder mejor. Por este lado realizamos lo mismo, la misma operación. Entonces, el primer valor de este trapecio del voltaje positivo grande sería 3. Y 12 y 12. Ahora sí veamos.
y ahora hemos aumentado la salida de -8 a -9. De esta manera, ante valores grandes responderá de una manera mejor. Lo importante de la lógica difusa es, por ejemplo, aquí cuando tiene dos variables que se cruzan y el controlador de Mandani toma la decisión de entregar un voltaje de entrada al motor DC de 2,32. Esto lo realiza aplicando al final del cálculo el método del centroide. Ese método de defusificación lo pueden modificar en este combo box. Podría ser el método del bisector o un método a elección de ustedes. Y este controlador lo podemos ingresar al Simulink. Vamos a exportar esto que hemos realizado al espacio de trabajo. Se exporta con el nombre controlador de lógica difusa 001 y vemos cómo nos aparece acá la estructura. Abrimos Simulink, donde ya tenemos creado nuestra planta, el ejercicio que hemos diseñado. Esperemos que se cargue el ejercicio, que como dijimos anteriormente consta de la función de transferencia de la impresora y del motor, una retroalimentación que viene dada por el sensor de posición y un set point, los cuales nos generan un error que ingresa al controlador lógico difuso para ejercer control sobre el cabezal de la impresora. Pero antes veamos lo que nos permite realizar el control lógico difuso. Básicamente aquí ingresamos el valor o el nombre que tengamos guardado en nuestro espacio de trabajo. Si ven como ese mismo nombre, de esta manera sabemos que estamos trabajando con el que guardamos. Le damos play y miramos la respuesta del sistema. Vamos a ajustar la ventana un poco y observamos una respuesta de tipo subamortiguado que podríamos decir se estabiliza en cierto grado de estabilización a los 8 segundos, pero que alcanza el valor de 5 aproximadamente al segundo. El valor de 5, recordemos, es el valor del escalón unitario o el set point que hemos modificado. Tenemos un motor que está en 0,
Creamos una entrada tipo escalón unitario A5 y esta es la respuesta del sistema. Para mejorar la respuesta se podría cambiar las funciones de membresía de triángulo a trapecio. Solamente en las funciones de membresía interna. Y realizar más ajustes de forma intuitiva, incorporando los conceptos de lógica difusa de acuerdo a los conocimientos de la persona experta que maneje el proceso. Bueno, y no está de más decir que este ejercicio realizado en MATLAB tiene la posibilidad de cargarse en un sistema embebido tipo Raspberry o Arduino. Conclusiones. La lógica difusa tiene la ventaja de incorporar el lenguaje común al diseño de sistemas de control, hecho que se torna muy importante a la hora de incluir el conocimiento empírico de los operadores del proceso. El hecho de que este método no requiera de un modelo riguroso de la planta a controlar facilita en gran medida el proceso de diseño del controlador, sobre todo cuando la determinación cuantitativa de los parámetros del sistema se hace compleja, por ejemplo, en sistemas no lineales.